En mi presentación voy a intentar sintetizar lo que hemos considerado unos principios para una administración orientada al dato. Un poco con la idea de decir, ante la duda, siempre volvemos a los principios, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en esa administración orientada al dato? Como comentaba Miguel, pues yo creo más o menos estamos todos convencidos, todos los que estamos por aquí, del poder del dato, este poder transformador, ¿no? Que lo estamos viendo ahora cuando estamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial será tan buena o tan mala como el dato con el cual lo estamos alimentando, ¿no? Y cómo este dato nos va a suponer pues eso, ese factor diferencial para poder avanzar los dos grandes retos que tenemos de transformación digital y transición ecológica, ¿no? Este dato entendido como bien público, ¿no? Como ese factor que nos permite abordar los desafíos industriales, ambientales, sociales y de salud, ¿no? Y también con la idea de colectivizar ese valor que genera el dato. O sea, que los datos que estamos generando, que antes nos comentaba la persona del Ayuntamiento de Madrid, toda esa información al final no se quede en los hiperescalares, que de alguna forma redunde en la sociedad, que podamos colectivizar ese valor del dato. Y si hablamos de nuestras administraciones, ¿no? Cómo ese dato, más allá del valor transaccional del dato, lo podemos utilizar con fines analíticos. Cómo podemos hacer una evaluación, cómo podemos hacer una planificación, diseño y evaluación de las políticas públicas. Las administraciones públicas, en el fondo, somos un gran banco de datos. Conseguimos muchísimos datos de la interacción que tenemos con los ciudadanos, de nuestras interacciones con los diferentes sectores productivos, ¿no? Objetivo, yo creo que lo tenemos todos presentes, o sea, administración centrada en la ciudadanía, y para conseguir eso pensamos que es necesario, pues eso, una administración orientada al dato. Al final, administración centrada en la ciudadanía, una administración que no deje a nadie atrás, ¿no? Nosotros, desde la Dirección General del Dato, que estamos enmarcados en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en principio somos la unidad encargada de dinamizar la compartición y el uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y sociedad española. Este diagramita sencillo, ¿no?, muestra así diferentes ámbitos de actuación, ¿no? Nosotros estaríamos, desde mi división, más centrados en lo que llamamos el G2G, el intercambio de datos entre las diferentes administraciones o dentro de una administración, pero también podríamos hablar del Government to Citizen, ahí estaríamos hablando de temas de transparencia, podemos hablar del Government to Business, aquí estaríamos hablando de los datos abiertos, podemos hablar del Business to Government, en este caso estaríamos hablando de cuando las administraciones estamos recogiendo datos que existen en el sector privado, ya sea porque los compramos o ya sea con las previsiones previsiones ya no, con lo que se expone en la Data Act para situaciones de emergencia que las administraciones pueden recabar datos al sector privado. Tendríamos el Citizen to Government, que sería todo el tema de altruismo de datos que está recogido en la Data Governance Act. Y finalmente tendríamos el Business to Business, que sería el intercambio de datos en concepto que luego vamos a ver de espacios de datos entre diferentes actores privados. Todos estos ámbitos de actuación al final reflejan o se ven reflejados también en la estrategia del dato de la Comisión Europea, con las diferentes normativas que ha ido generando a lo largo de los últimos años, en los cuales yo creo personalmente se ha basculado desde un enfoque muy basado en la privacidad, como puede ser con el tema de RGPD, a más basado en intentar fomentar esa economía del dato, con la Data Governance Act, Data Act, Digital Markets Act y Digital Service Act. Realmente lo que buscamos es ir más allá del trabajo realizado. Yo creo que administración electrónica, lo podemos llamar ahora administración digital, pues es una realidad. O sea, registro electrónico, plataforma de intermediación de datos, firma electrónica, prevalencia de la notificación electrónica, todo ello pues, nos ha agilizado la tramitación. Aquí la pregunta sería si realmente hemos sacado partido de los medios digitales. O lo que hemos hecho ha sido dar más deprisa a la manivela, ahora generamos más documentos, los firmamos más rápido, los pasamos por un portafirmas. Nos permite hacer cosas que antes no podíamos, pero no sé si sacando totalmente la capacidad transformadora de la tecnología, ¿no? Aquí la reflexión sería que pensar una administración digital sin una buena gestión del dato es difícil y no hay datos que gestionar sin una administración digital, ¿no? Como decía, ir más allá del trabajo realizado. Pues hay organismos, creo que también se ha comentado anteriormente,
que sí que han iniciado esa transición hacia una administración orientada al dato, pero otros organismos más modestos pues, están un poco en el día a día, ¿no? Ejemplos que tenemos ya de éxito, entre comillas. Plataforma de intermediación de datos, por supuesto, con sus más de 200 servicios, más de 400 millones de transacciones, ahorro de costes de estos que se calcula de reducción de cargas administrativas de 2.000 millones de euros. Posibilidad de crecimiento, un orden de magnitud todavía probablemente. Pecado mortal asociado aquí, pues todavía pedir al ciudadano que nos presente una determinada información que está accesible como servicio en la plataforma de intermediación de datos. Datos abiertos, pues datosgov.es pues tiene 70.000, 80.000 conjuntos de datos, está aglutinando la información de las diferentes administraciones, Administración General del Estado, autonómica, local, pues yo creo que también es un caso de éxito y luego federa con Data Europe para tener todos estos conjuntos de datos e información en abierto. Espacios de datos sectoriales semánticos para garantizar esa interoperabilidad que se ha mencionado también anteriormente. Pues bueno, tenerlos los tenemos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de FACE, factura electrónica, SICRES para todo el intercambio de información de registro, documento electrónico, códice para contratación. Bueno, pues tenemos, yo creo que ahí hay margen de mejora todavía en cuanto a los espacios semánticos, ¿no? Y tenemos un último proyecto, que es la plataforma del dato de la Administración General del Estado, recogido en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, como ese lugar de analítica de datos y de intercambio de datos con fines analíticos, ¿no? Objetivo, maximizar ese valor del dato, ¿no? Que el dato genere valor más allá de donde se genera. Romper estos silos, que el dato pueda fluir más allá del departamento, de la organización que lo ha generado, ¿no? Y, bueno, pues yo personalmente creo que sacar este potencial del dato no es exclusivamente un asunto TIC, no es un asunto de informáticos, ¿no? Sino que al final debe alimentar las diferentes áreas de negocio, ¿no? Entonces, para conseguir esta administración orientada al dato, bueno, pues lo que hicimos fue pensar en un grupo de trabajo interministerial del dato que tenemos, pues unos principios que se deberían de considerar al hablar de una administración orientada al dato. Unos principios pues, capaz de sacar partido mediante el uso de medios tecnológicos e innovadores del potencial del dato, que habilite el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y, a fin de cuentas, propulsora de una economía orientada al dato, sostenible y, en última instancia, generadora de valor social. ¿Y cuáles son estos principios que voy ahora a desgranar así muy brevemente? Pues principio de gobernanza efectiva del dato, principio de tratamiento ético del dato, tramitación confiable centrada en el dato, compartición soberana de datos, difusión abierta de la información, diseño de políticas públicas desde la evidencia y fomento de la cultura del dato. Pues vamos a ir viendo brevemente cada uno de ellos. Gobernanza efectiva del dato. El gobierno del dato lo podemos entender como el ejercicio de la toma de decisiones y autoridad para asuntos relacionados con los datos. A fin de cuentas, describir quién puede tomar qué acciones, con qué datos y cuándo. Y el objetivo, maximizar este valor del dato dentro de la estrategia de la organización. Y aquí deberíamos de separar claramente entre gobierno del dato y la gestión del dato. El gobierno del dato que fija el qué y la gestión que sería el cómo. De alguna forma el gobierno viene a ser la gestión del dato, ¿no? Nosotros desde la Dirección General del Dato estamos trabajando ahora en un Real Decreto de Gobernanza del Dato en la Administración General del Estado, con el fin de incentivar la compartición de datos con fines analíticos, con fines de diseño de políticas públicas, que después veremos que sería otro de los principios a considerar. Cuando nos aproximamos al gobierno del dato, digamos que puede haber como dos aproximaciones. Una que podemos llamar por artefactos, en la cual bueno, pues compramos la herramienta, la desplegamos, tenemos el último grito, pero no terminamos de sacar partido de lo que hemos adquirido, ¿no? Y quizás también una aproximación por procesos, donde intentamos definir y modelar todos los pasos, recursos, responsabilidades y medidas. Nosotros bueno, hemos definido unos procesos de gobierno del dato, procesos de gestión del dato, procesos de gestión de la calidad del dato, en los cuales los diferentes procesos de negocio se apoyarían transversalmente. Estos procesos los hemos materializado a través de los diferentes comités y subcomités de UNE, del organismo de normalización, en una serie de especificaciones. Tendríamos la UNE 77 de Gobierno del Dato, la UNE 78 de Gestión del Dato, la UNE 79 de Gestión de la Calidad del Dato, que se enmarcan todas ellas dentro de lo que es la UNE 80, que lo que me permite es evaluar la madurez de una organización con respecto al dato, porque lo que me evalúa es la capacidad de los diferentes procesos,
Y una última que sacamos, que fue la 1.81, que ya no es gestión de la calidad del dato, sino evaluación de la calidad del producto de datos. Serían evaluables y certificables tanto la 1.80 como la 1.81, ¿no? Al final, la 1.80 lo que me permite es poder medir las organizaciones, saber cuán bueno o cuán malo soy en cuanto al tratamiento del dato. Si yo adopto esta filosofía de procesos, en la cual tengo definidos para gobierno, gestión y calidad del dato qué procesos tengo que considerar, para ello sistemáticamente definido las actividades y tareas, pues luego lo que puedo hacer es evaluar la capacidad de mis diferentes procesos, en un marco muy similar a lo que puede ser la evaluación de la producción software con CMMI, ¿no? Donde yo tengo diferentes niveles: realizado, gestionado, establecido, predecible, innovado, en lo cual voy mejorando la capacidad. No hago las cosas, sino que además sé por qué las hago, las tengo documentado, soy capaz de mejorarlas. Bueno, modelo clásico este, ¿no? Ese sería el primer principio que hemos dicho, gobernanza efectiva del dato. El segundo principio sería el de tratamiento ético del dato. Aquí, pues, evaluar cualquier potencial impacto adverso derivado del gobierno y gestión del dato, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos presente porque con el boom de inteligencia artificial estamos hablando de los sesgos, de los peligros, demás. Pues bueno, pues más allá de lo que puede ser los datos que influirían en la inteligencia artificial, en esos modelos que estamos generando, ¿no? Pues también hablaríamos de condicionantes de privacidad o incluso podríamos hablar de impactos negativos por no generar las mismas oportunidades a todo el mundo, ¿no? Eliminando sesgos y velando por los derechos de las personas vulnerables. Aquí había incluido también el tema de la comunicación, ¿no? O sea, de cómo yo soy capaz de transparentar mis algoritmos, que estaría muy relacionado con el siguiente principio también de tramitación confiable centrada en el dato, y que cada vez yo creo que vamos a ver más, que nos van a pedir estas actuaciones administrativas automatizadas que realizamos, que seamos capaces de explicarlas, que seamos capaces de decir, yo he tomado esta decisión porque tenía estos datos, con este linaje he llegado a esta conclusión, ¿no? Y bueno, por supuesto también, yo creo que ahora lo tenemos todos también en mente, ¿no? El tema de los algoritmos de IA, pues la sostenibilidad de toda esta generación de conocimiento, ¿no? Siguiente principio, hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de ética, sería el de la tramitación confiable centrada en el dato. Y aquí la clave yo creo que es llegar a conseguir esa transición desde el documento al dato. Como os decía antes, en muchos casos somos capaces de generar y firmar documentos mucho más deprisa. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es generar datos. Y ahí, bueno, pues otro pecado mortal, entre comillas, es cuando por un lado yo genero los documentos con un Word y por otro lado, porque me han dicho, lo grabo en la aplicación de otra forma. Con lo cual, al final, ya no sé qué es lo bueno, ¿no? O sea, y en este caso, también es fundamental todos los temas relativos a calidad del dato, para lo cual las dos especificaciones que he dicho antes, la 1.79 y la 1.81, pues serían fundamentales, ¿no? El dato, al final, cuando nace, está en nuestros sistemas transaccionales, ¿vale? Y deberíamos de pensar en procesos para que ese dato que he generado en mi sistema transaccional, que ha nacido con un fin, sea capaz de alimentar otros sistemas, ¿no? Con lo cual hablaríamos ahí de todo ese sistema de curado del dato, ¿no? Como tal. Y bueno, pues por supuesto, bueno, ya lo he mencionado anteriormente, aplicar el principio europeo de solamente una vez, o sea, plataforma de intermediación de datos, no marear al ciudadano. Con esos datos bien curados, pues a partir de ahí habilitamos ya pues Big Data, analítica avanzada, si hablamos de algoritmos generativos, demás, ¿no? Siguiente principio sería el de la compartición soberana del dato. El dato, como se suele decir, es un recurso no rival, no se gasta y además su valor crece cuanto más se usa, ese efecto red, ¿no? Eso es por lo que apuesta la estrategia europea del dato, compartir datos, generar la economía del dato, ¿no? Y compartir datos no de cualquier forma. Aquí no estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de compartir datos como lo que se llama la soberanía del dato. ¿Qué es esta soberanía del dato? Pues que el propietario del dato es capaz de decir quién accede a qué dato y bajo qué condiciones lo puede usar, ¿no? Todo este concepto de compartir datos, soberanía del dato, en la estrategia europea del dato se materializa en lo que llaman los espacios de datos, que son estos ecosistemas donde productores, consumidores de datos se encuentran y son capaces de compartir esa información y con esas condiciones de acceso y uso. Aquí no estaríamos hablando de datos abiertos,
Cuando hablamos del sector privado, estamos hablando de que esos datos tienen un precio. Además, probablemente, de acuerdo con la evaluación de la calidad que hemos dicho antes, si tienen un etiquetado de calidad, pues tengan un precio distinto, ¿no? Aquí el reto sería cómo transponer estos conceptos a nuestro sector público. Nosotros pues, hemos apostado, la Administración General del Estado, por crear estos espacios de datos, un espacio de datos del sector público, ¿no? Este espacio de datos que se va a construir o estamos construyendo alrededor de la plataforma del dato de la Secretaría General de Administración Digital, como os decía en la Estrategia Digital de las Administraciones Públicas 2021-2025, sería un servicio común que aprovecharía las capacidades de almacenamiento, analítica y herramientas de gobierno del dato, ¿no? Objetivo: un organismo que quiere desarrollar una política pública, llega, se encuentra el catálogo, que es la pieza clave de estos espacios de datos, en el cual están las condiciones de acceso y uso, donde los diferentes organismos han publicado qué información hacen accesible. De puertas hacia adentro, un inventario de datos, 500 tablas, 800 conjuntos de datos y demás. Hacia afuera, estos 5 conjuntos de datos que satisfacen o resumen mi actividad, ¿no? Y que pueden servir para diseñar políticas públicas para otros organismos. Como os decía, esto es la pieza clave en la Estrategia Europea del Dato. En el sector privado, pues la Comisión está metiendo muchísimo dinero para desarrollar espacios de datos en los diferentes sectores productivos. A nivel nacional, nosotros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente DOF Inversión 1, pues hay 400 millones de euros para desarrollar estos espacios de datos sectoriales. Y bueno, pues ahora mismo se está en proceso de evaluación de una convocatoria que se generó de 150 millones de euros para el despliegue de estos espacios de datos sectoriales, sector privado, ¿no? Volvemos a nuestros principios. El quinto principio sería el de difusión abierta de la información. Con este yo creo que estamos todos más familiarizados. Estamos hablando de datos abiertos desde el diseño y por defecto, accesible siguiendo los principios FAIR, estos de encontrable, accesible, interoperable, reutilizable. Y bueno, aquí la novedad sería que todos estos datos abiertos que tenemos, en principio con ellos poder llegar a constituir corpus con los cuales alimentar esos modelos lingüísticos en los cuales se está trabajando por parte del Ministerio, en este caso con el Barcelona Supercomputing Center. También, entre comillas, novedad, pero no tanto, el tema de los conjuntos de datos de alto valor, ¿vale? Con datos abiertos, desde que empezamos a hablar de ellos, lo que se fija son las condiciones bajo las cuales las tienes que abrir, pero no hay una obligatoriedad de abrir la información. Sin embargo, en la Directiva 2019-1024, lo que se fija es que la Comisión, mediante una decisión de ejecución, podrá fijar qué conjuntos de datos son de alto valor, que son aquellos que considera que son muy interesantes, que se difundan en abierto porque tienen potencial para construir sobre ellos, ¿no? Estos conjuntos de datos de alto valor, en principio, los ha fijado en 6 categorías no cerradas, que son geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente, meteorología, estadística, empresas y movilidad. Lo que tiene que ver con geoespacial, observación de la Tierra, movilidad, pues son la transposición de los datos INSPIRE clásicos, que llevamos 15 años armonizando la información a nivel europeo. Y lo que fija es que esta información se tiene que hacer accesible por los diferentes Estados miembros, que tienen que utilizar licencias de datos abiertos CC BY 4.0 equivalentes, que tiene que ser un formato legible por máquina, como no puede ser de otra forma, disponibilidad vía API y descarga masiva, de forma gratuita y con un metadatado adecuado. En la transposición que se hizo a nivel nacional de esta decisión de la Directiva Europea y la correspondiente decisión de ejecución, que fue de hace 2 años, lo que se dice es que mediante resolución de nuestra Secretaría de Estado se fijarán los conjuntos de datos de alto valor nacionales. Ahí la idea que tenemos es que las diferentes entidades territoriales puedan, de alguna forma, decir que unos conjuntos de datos son conjuntos de datos de alto valor. Y nosotros ese catálogo nacional de conjuntos de datos de alto valor lo generemos por agregación de los conjuntos de datos que las diferentes entidades territoriales se han comprometido a que cumplen esas condiciones y que son conjuntos de datos de alto valor. Todo ello más allá de esta decisión de ejecución de la Comisión o de futuras decisiones de ejecución que pudiera tener la Comisión que está trabajando en ellas. Datos abiertos, pues tenemos que hablar de Datos GOV, los 80.000 conjuntos de datos. Ahí a la derecha, Datos GOV es un convenio entre nuestra Secretaría de Estado y Red.es. El resultado del convenio, la iniciativa aporta, pues podéis ver que las visitas mensuales al portal que
realmente trata cualquier temática alrededor del dato, no solamente datos abiertos, pues tenéis el increciendo en el interés en el tema a lo largo de los años y exactamente lo que puede ser en redes sociales. El penúltimo principio sería el de diseño y análisis de políticas públicas desde la evidencia. Aquí el objetivo, lo que decíamos, ir más allá del dato transaccional, poder diseñar políticas públicas basadas en datos, no hacerlo un poco a sentimiento, a mi mejor conocimiento, ¿no? Sino tener esa justificación, ¿no? Diseñar políticas públicas en datos válidos y sólidos, proporcionados en tiempo y forma para la toma de decisiones. Facilitar contraste de ideas y, bueno, aquí la centralidad de estos espacios de datos del sector público como lugar donde encontrar la información en este catálogo de datos para que yo pueda formular mi política pública. Esto engarza internamente, estaríamos hablando de diseño de políticas públicas. Si hablamos hacia afuera, estábamos hablando del acceso a nuestros datos con fines de investigación. Y aquí estaríamos hablando de las previsiones que hace en su capítulo 3 la Data Governance Act, donde intenta ir más allá de los datos abiertos per se y lo que dice es que información confidencial de las administraciones se tiene que publicar y dar acceso con fines de investigación. En esta línea, el objetivo, pues dar un acceso ágil más allá de las salas físicas que tienen ahora mismo diferentes organismos, ¿no? O salas virtuales, en algún caso, ¿no? Y, sobre todo, más allá de la información presente en un único organismo. Y, bueno, pues un buen ejemplo de ello puede ser el convenio que se ha firmado entre INE, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Banco de España y el Servicio Estatal de Empleo para dar ese acceso conjunto a la información con fines de investigación. O nosotros, en un proyecto también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tenemos conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, estamos trabajando en el Espacio Nacional de Datos de Salud, que aquí el objetivo es dar acceso con fines de investigación, formación biomédica, en todo el mundo de la salud. El Espacio Nacional de Datos de Salud al final tendrá que terminar dialogando con el Espacio Europeo de Datos de Salud, que el reglamento ya se ha alcanzado el consenso en los trílogos y está pendiente de aprobación a lo largo del último semestre de este año. Y el último de los principios pues, sería el fomento de la cultura del dato, ¿no? Al final, pues todo proceso de cambio organizativo pues, necesita del personal. Nuestros compañeros, ¿no? Pues debemos de concienciarlos y motivarlos en lo que significa esta administración orientada al dato, dando respuesta a este cambio cultural a título individual. En este caso, bueno, pues con el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, pues diseñamos una serie de itinerarios de formación, en muchos casos cogiendo cursos que ya se estaban dando, tanto a nivel de estrategia, gobierno del dato, como a nivel generalista, como a nivel técnico, ¿no? Probablemente sea necesario crear nuevos puestos, responsabilidades y unidades en cada organismo y, bueno, pues crear estas comunidades de conocimiento donde rompamos esos silos también ya a nivel de cada organismo, ¿no? Yo creo que es necesario potenciar más, antes hablábamos de los espacios semánticos, el Centro de Interoperabilidad Semántica, que yo creo que tiene mucha posibilidad de crecimiento, el Centro de Transferencia Tecnológica, ya sea para desarrollo de software o ya sea incluso para casos de uso de analítica avanzada, como los he diseñado, ¿no? Y en esta línea, bueno, pues el portal datosgov.es lo hemos abierto, si se puede decir, porque va más allá de datos abiertos y digamos que ahora mismo, bueno, pues abarca cualquier tema de actualidad alrededor del dato, ¿no? Existe un boletín quincenal, si no estáis suscritos os animo a suscribirlos y a visitarlo como tal. Y bueno, pues para concluir, los mensajes, el dato es un bien público, pieza clave en el proceso de transformación digital, conseguir una administración centrada en la ciudadanía, abierta, transparente, inclusiva, participativa, igualitaria. Pensamos que precisa de una administración orientada al dato, una administración centrada en la ciudadanía que no deja a nadie atrás. Y bueno, los principios, como veis, son generalistas, pero yo creo que sirven para estructurar los diferentes ámbitos del dato, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer es materializarlos en programas y proyectos concretos. Y como decía antes, ante la duda, pues vuelves a los principios, ¿no? Y estos programas y proyectos nos permitirán seguir avanzando en una administración orientada al dato, desde la que sacar todo ese potencial, ¿no? Como veis, yo creo que, bueno, también por los ejemplos que decíamos antes, no partimos de cero, hay mucho trabajo realizado, pero también pienso que es el momento tecnológico, todo el tema de la IA generativa, político, social,
que nos va a permitir avanzar en esta administración orientada al dato, generadora de valor social, proactiva, sostenible, inclusiva. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad.